Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite mentelibre.com.ar, la radio que hace bien. Efecto Butterfly, el canal de difusión de la programación neurolingüística, coaching y neurociencia aplicada que une a los profesionales con el ciudadano de a pie. En lenguaje cotidiano te regalamos ideas, técnicas, novedades y entrevistas con las personalidades más destacadas que te ayudarán a vivir cada día mejor disfrutando de tu felicidad. Y esta era una persona que, como tantas otras, tenía un ave encerrada en una jaula. Un día, el ave le dijo que realmente no era un ave, sino un hechicero que había sido encantado en tiempos de Salomón y convertido en ave, pero que si lo dejaba libre, le podía dar 3 valiosos consejos, que serían mucho más valiosos que tener un pájaro enjaulado. Bueno, le dijo el dueño, dame los 3 consejos y después te dejo libre. No, dijo el pájaro, si te doy los 3 consejos no va a haber ningún motivo por el cual me liberes. Primero libérame y te doy los 3 consejos. No, le dijo el hombre, si te dejo libre no va a haber ningún motivo para que me des los 3 consejos. Entonces acordaron lo siguiente. Le iba a abrir la puerta de la jaula y el pájaro le iba a decir el primer consejo en la puerta de la jaula, el segundo consejo en la rama de un árbol cercano y el tercero en la punta de la montaña. Así que le abre la puerta de la jaula, el pajarito se para en la puerta y le dice: no creas nada contrario a la razón sin tener pruebas suficientes de eso. Muy bien, dijo el hombre, me parece un buen consejo. Voló hasta la rama cercana al hombre, paró allí, lo miró y le dijo: no te lamentes por nada que hayas perdido. También me parece un buen consejo. Y entonces sale volando rumbo a la punta de la montaña y en pleno vuelo mira hacia atrás y le dice: tonto hombre, con solo matarme 2 grandes joyas que hay adentro mío hubieran sido tuyas y hubiera sido rico por toda la vida. Y el hombre entonces se amargó y se preocupó por las joyas perdidas y por su situación económica, y después de lamentarse un rato ve que el pájaro está en la punta de la montaña y le dice: bueno, por lo menos dame el tercer consejo. Y el pájaro le dice: soy demasiado pequeño para que 2 grandes joyas entren adentro mío. Creíste algo contrario a la razón, sin tener pruebas suficientes de eso, y además te lamentaste por algo que habías perdido que ni siquiera existía. ¿No sería mejor meditar primero sobre los 2 primeros consejos antes de pedir un tercero? No olvides lo aprendido, no dejes de comprender. Rodéate de buenos y tú lo parecerás. Rodéate de sabios y algo en ti se quedará. El mejor día es en el que el alma tiene hambre y sed. No olvides lo aprendido, no dejes de comprender. Rodéate de buenos y tú lo parecerás. Iniciamos nuestro programa número 60. Hola fanáticos de la vida, bienvenidos a una nueva emisión de Efecto Butterfly. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre antes de saludar a mis compañeros de piso, le quiero agradecer a Fernando que hemos escuchado la maravillosa voz de él y nos deleitó con un muy lindo cuentito. Muchísimas gracias. Estamos con Fernando Cooperman. Ahora sí voy a saludar a mis compañeros de piso. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pensé que no me tocaba, porque en los últimos programas ya ni me quería saludar, así que pensé que no me tocaba. No, los anteriores fueron. El último creo que te saludó. No, el último si no era por mí no me saludaba. Es más, no me habías dejado hablar. ¿Te acordás, Marian? Buenas tardes, Marian. Mira, te saludo yo antes que te salude ella. No me deja. Y ahora sí, lo saluda Mariano. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias Marian, que está en la operación.
Bueno, hoy tenemos a nuestro invitado de lujo, Fernando Cooperman, uno de los escritores del libro La mente holográfica. Habíamos empezado a hablar en enero de qué era y hoy vamos a profundizar bastante en el tema con las aplicaciones, ¿no? de la mente holográfica. Le mandamos un beso grande a Daniel. A Dani Cooperman, que se excusó por temas personales que iba a estar con nosotros, pero bueno, igual está presente. Está presente Dani también. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos por hoy? Tenemos, bueno, nuestro invitado de lujo, que ya lo presentaste. Vamos a estar hablando sobre las aplicaciones prácticas de la mente holográfica, es decir, además de lo que es, que ya lo presentamos en enero, es para qué nos sirve específicamente en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en las empresas, tomas de decisiones y ese tipo de cosas. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar escuchando música y también vamos a estar escuchando la columna del coach Maximiliano Fornari. ¿Algo más? Bueno, ¿estamos en Hangout? Estamos en Hangout, sí, hoy ya estamos súper presentes en Hangout. Bueno, estando en Hangout entonces les recordamos las vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Bueno, continuamos entonces, ahora sí, nos vamos a meter en el programa de lleno. ¿Cómo nosotros estuvimos viendo qué era, ¿no? La mente holográfica en el programa anterior? Hoy arrancamos como antes, sí. ¿Cómo, qué, para? Está buenísimo. Sí. Pero antes de eso hay un montón de fanáticos de la vida que están escuchando por primera vez acerca de esto que es la mente holográfica. Así que muy brevemente, Fer, repasamos qué es la mente holográfica. Sí. En programación neurolingüística se piensa que nos representamos el mundo en 3 canales. El 7, el 2 y el 11. Sí, pero ahora se llaman Telefe. Tenés claro, razón. ahora tienen nombre, Sí, ni se me siquiera cayó. número. Uy, se me cayó la sota. Sí. En imágenes, en sonido y en sensaciones. Y las representaciones estas tienen una cualidad que se llama submodalidades, que es donde las representamos, como el aspecto que tiene, el color, etcétera. Y nos dábamos cuenta de que tenían diferentes ubicaciones, que las sensaciones en general están en todo el cuerpo, que el pensamiento, la mayoría de la gente se lo representaba como una voz que sonaba dentro del cerebro, de la cabeza, es un sonido virtual, o más o menos cerca de la cabeza, y que las ideas, la gente las imágenes las ponía delante, un espacio cercano al cuerpo, que en general opera con las manos, y que tiene una distinción: operamos sobre la imagen cuando estamos más echados para atrás o metidos dentro de la imagen. Así que nos dimos cuenta de una cosa rara, que es que la gente tocaba sus ideas, que flotaban por acá delante del cuerpo o alrededor de ellos. Cuando las personas no están adentro de la representación, sino que se separan, ponen lugares, como ponemos en una pantalla, lugares para ubicar el pasado, el presente y el futuro, ventajas y desventajas, lo que es real de lo que no es real. Hay como diferentes espacios, y estos espacios tienen unos cruces. Y eso hace que las ideas del mundo de esa persona estén como filtradas por ese cruce que tiene. ¿Y qué serían estos cruces? Y por ejemplo, en un lugar del espacio ponemos el positivo y en otro lugar del espacio el negativo. Ah, ok. Ahora, la línea del tiempo, algunas personas a veces le cruza o no con el positivo y el negativo. El positivo y el negativo, antes de seguir avanzando, porque Sí. hay un concepto que me queda un poco colgado. ¿El positivo y el negativo de qué? En general, si le preguntamos a alguien ventajas y desventajas de cualquier cosa, Uh-huh. de estar vestido por la calle, de la temporada del año, de vivir en Buenos Aires, la gente se empieza a imaginar las ventajas en un lugar del espacio, a la derecha o a la izquierda, y las desventajas en el lugar opuesto. Digamos que es como los juicios que hacemos de algo,
una cosa así, que decimos que claro, es bueno o es malo, o y lo decimos de un lado, o me gusta, no me gusta, y los ponemos en las imágenes en diferentes lugares del espacio y tocamos en distintos lugares. Okay. A veces cuando nos representamos el futuro o el pasado, ponemos las imágenes en los mismos lugares, porque como es virtual se pueden superponer. Bueno, a algunas personas le pasa que, por ejemplo, su futuro coincide con su positivo. Entonces, todo lo que viene será mejor, más productivo, saldrá mejor, será más interesante, no sé qué. Y muchas veces a esa gente el negativo le coincide con el pasado. Así que todo tiempo pasado fue peor, las peores cosas son las que ya pasaron, por suerte quedó atrás. Mientras que otra gente tiene el positivo y el negativo cambiado, y entonces, por ejemplo, el positivo le cruza con el pasado, entonces el pasado siempre fue maravilloso y la infancia fue increíblemente linda y es algo a lo que uno nunca puede volver, esos momentos, qué sé yo, y el futuro es tétrico, no quiere ver a nadie bien, la muerte no se espera, o sea, todo ese tipo de... Bueno, y esas fantasías hacen de filtro en cómo la persona percibe el resto del mundo, de su realidad, porque andamos todo el día con esos lentes virtuales. Antes de seguir hablando, yo tengo que mandar a un aviso publicitario. Melissa Corrales, ontológico profesional, avalada por AAPC y coach corporal. Coaching personalizado con meditación activa, respiración consciente, eutonía y visualizaciones. Procesos de desarrollo personal que garantizan la transformación del ser, siendo una experiencia integradora en la persona. Melissa Corrales, melissacoach@gmail.com, celular 011 15 4055 0061. Bueno, y continuamos entonces con la explicación de brevemente el resumen de qué es mente holográfica. Entonces tenemos lo positivo, lo negativo, el pasado, el presente y el futuro, que pueden cruzarse, que cada persona lo puede tener distinto. Sí, puede estar más cerca, más lejos, tiene distintos tamaños las representaciones. Los estados de ánimos pueden modificar el tamaño de cómo nos representamos las cosas, o sea, estamos enojados con el mundo y todo lo negativo se ve inmenso y lo positivo se ve chiquitito. Y estamos muy contentos y lo positivo se ve inmenso y lo negativo se ve chiquitito. O sea que esas representaciones tienen cambios, o sea, cambian de tamaño. Cambian de tamaño, sí, de acuerdo a nuestro estado de ánimo y... Sí. Ampliamos Nuestro un poquito estado más. de ánimo cambia las representaciones y las representaciones cambian el estado de ánimo porque interactúan. Así que, por ejemplo, si empezamos por el estado de ánimo, cuando estamos muy contentos, las imágenes positivas se ven más grandes y más cerca. Y las ideas negativas se ven de fondo, se ven más chiquitas y más lejos. En cambio, cuando nos sentimos mal, que estamos angustiados, preocupados, enojados, asustados, el negativo se ve inmenso y el positivo se ve chiquitito. De hecho, yo he visto gestos y descripciones de las personas en muy malos estados de ánimo que le ocupa toda la mente el problema, ¿no? Se levantan con el problema, le cuentan el problema a la pareja, al socio, van por todos lados con el problema, lo cuentan en terapia, sueñan a la noche con el problema. Hay un momento donde le ocupa toda la mente y mientras le ocupa todo, en general no lo pueden resolver. Cuando algo pasa en el estado de ánimo, que eso se puede ver un poco más chico, aparece todo un espacio en la mente, en la imaginación, que da espacio a poder solucionarlo. Por eso a veces es más importante el cambio de estado para poder acceder a los recursos. Después nos vas a contar qué podemos hacer con esto, si podemos jugar un poquito con estos cambios. Nos vas a estar Ahora, interrumpiendo permanentemente todo con las el cosas programa, interesantes. a eso vine yo, a interrumpirlos en las cosas interesantes. Y entonces ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos en un ratito. Ahora, nosotros mientras tanto podemos ir en Hangout, mientras la gente de Mente Libre Escucha
el tema. Nosotros seguimos transmitiendo por Hangout y seguimos conversando. Bien. Para después poder continuar con el hilo y qué sé yo, a mí hay algo que me queda, me gustaría que cuentes, que es cómo fue que empezaron con este tema, Daniel y vos. O sea, ¿de dónde sale la idea? ¿Por qué mente holográfica? ¿En qué se basaron? Un poquito de historia para... Sí, Carl Fibran pensaba que la memoria eran imágenes holográficas en parte. Que la gente se podía representar imágenes tridimensionales de las cosas. Okay. Que podíamos recordar eso y que se podían construir en forma virtual. Más o menos en la misma década se pudieron hacer hologramas con 2 rayos láser en un negativo para holograma y levantar una imagen que uno le pudiera dar vueltas, que fuera 3D. Esos hologramas que veíamos Eso. como en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars, que aparecía el holograma. Así es, así es. Y cuando aprendíamos PNL le preguntábamos a la gente, por ejemplo, en la imagen tiene las submodalidades, si está quieto o en movimiento, si es color blanco y negro, si es brillo o opaco, pero hay una submodalidad que es si tiene volumen o es plano. Y si bien mucha gente lo veía plano, mucho veía las cosas 3D. De hecho, se le podía pedir a una persona que hiciera una imagen plana y la volviera 3D. Es de las cosas que se pueden hacer. ¿Y esto tiene que ver con cada persona o tenía que ver con un estímulo externo, con un estado de ánimo? La diferencia de verlo plano a verlo 3D. Y, por ejemplo, se pensaba que la gente que es así hiperviolenta ve a las personas planas. Y entonces no les cuesta agredir a las personas porque no las ve como real. Los ejércitos de casi todo el mundo caricaturizan al enemigo para que sea más fácil de dispararle. Así que las personas que tienen una idea de sí mismo planas tienen más tendencia, por ejemplo, a descuidarse o a no tratarse tan bien como las personas que se ven con volumen, que se consideran a sí mismas como con otro cuidado, ¿no? Esto que comentás me hace acordar, vi un par de veces 30 segundos para volver al aire. Así que en el próximo corte de musical vamos a seguir con este tema, pero vi un par de veces que hacen shows de hipnosis y hacen ver a la gente que ve las cosas, normalmente las empiezan a ver planas. Sí. ¿Tiene por ahí que ver algo con esto? Se puede distorsionar. Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Bueno, y estábamos escuchando Hoy puede ser un gran día, la versión de Chambao, que nos pareció más moderna, nos gustó un poco más. ¿Cómo estás viviendo tu día hoy? ¿Estás pudiendo disfrutarlo? Viví con pasión cada segundo, míralo desde tu luminosa experiencia, al ritmo del latido de tu corazón y sintiendo lo que pasa. Y mientras nuestros amigos de Mente Libre estaban escuchando el tema de Chambao, nosotros seguíamos charlando con Fernando Cooperman acerca de la mente holográfica, pero bueno, antes de eso había quedado algo que me interrumpiste, que ya no sé ni qué era que me interrumpiste vos, o sea que tiene la memoria. Yo, en esto de que los estados de ánimo podían cambiar el tamaño y la distancia, sí, de lo positivo y de lo negativo. Y la pregunta era si con esto se podía jugar, digo yo, ¿no? Pero tal vez no es jugar la palabra, sino ir modificando, pasar del estado, acercar un estado positivo o alejar un estado ¿Puedo negativo? hacerla distinta la pregunta? Dale. Me encanta la pregunta, pero tengo ganas de hacerla diferente. Bueno, dale. Todo esto, ¿para qué sirve? Claro. Porque Sí. está buenísimo saber esto de los tamaños, las distancias, el que de acuerdo a mi estado de ánimo tiene un tamaño, un volumen, etcétera, etcétera. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que nos convoca hoy? ¿Para qué me sirve saberlo, conocerlo? Sí. Tiene utilidades intrapersonales y utilidades interpersonales. Ajá. En las utilidades intrapersonales, por ejemplo, nosotros consideramos como parte de la estrategia de resolución de problemas muy importante el estado de ánimo. Uh-huh.
Así que cuando damos estrategia de resolución de problemas o trabajamos con gente, nos ocupamos de que la gente tenga estados de ánimo más endorfínicos, para que tenga mucho acceso a los recursos, a las soluciones, para que el positivo, digamos, se vea más práctico. Otras veces lo que hacemos es modificar las representaciones, porque hay ciertas formas de representarlo que nos impiden pensar, bloquean el pensamiento. En general, cuando tenemos una gran descarga de adrenalina, por ejemplo, si nos asustamos mucho, hay un par de minutos que el cerebro recibe mucho oxígeno y todas las personas pensamos rápido. Después de lo cual... Está buenísimo eso. Después de los 2 minutos, la gente queda en shock y casi no puede pensar. Después de pensar así muy rápido, De esos 2 queda un minutos, tiempo, claro. viene como una compensación de... Sí. Ahora, la gente que está en estados de endorfina durante 2 horas piensa con claridad y lucidez fácilmente. A ver, acá me estás haciendo una distinción entre la adrenalina y la endorfina. Claro. Que si bien no tiene nada que ver, pero me interesa. Si no estuvo en esos 2 minutos que lo resolvió, durante 6 horas no lo va a poder resolver en ese estado de ánimo. Si no cambia el estado de ánimo, no va a tener acceso a la parte de su mente que le permitiría encontrar la solución. Está. ¿Y la mente holográfica qué me aporta para hacer eso? Por un lado, al cambiar el estado cambias las representaciones, y después, cambiando las representaciones, cambias el estado. O sea, si por ejemplo las imágenes positivas, imagínate algo lindo de aquel lado. De aquel lado, yo acá. Sí. Y algo feo de este lado, más lejos. Sí. ¿Sí? Bien. Ok. Poner el brazo así lo más firme que puedas, y este es el tono que tenés. Ujú. Si eso lindo lo alejamos y esto feo lo acercamos, esto es lo que te pasa con... Claro. Ahora, si esto feo lo alejamos y acercamos de nuevo lo lindo, Interesante. o sea, solo por cambiar la distancia o el tamaño te cambia la fisiología. Bien. O por cambiar la fisiología cambias la distancia y el tamaño, y esto se usa para pensar mejor en cualquier cosa que uno quiera. Yo voy a insistir con esto porque por Sí. ahí soy un tanto pesado con este. Insisto, está buenísimo. Ahora, en mi vida cotidiana, en mi casa, con mis hijos, con mi pareja, con mi mamá, en el laburo. Sí. O por ejemplo, llegas a tu casa y en vez de entrar a tu casa le das 2 vueltas a la manzana y te pones endorfínico. Ujú. Entonces entras a tu casa endorfínico y la ves a tu pareja y ves las cosas lindas que tiene mucho más aumentadas. Y las negativas se ven más chiquitas, así que el tono de voz que te va a salir para saludarla va a generar otro tipo de resonancia con esa persona y toda una secuencia. Ujú. Ahora, vos venís derecho con la adrenalina de la calle, entras a tu casa y la saludas a tu pareja con ese tono y esa adrenalina de la calle, y ya empieza una secuencia de escalada armamentista. En la que siempre pierdo, además. Además, siempre pierdo. Además, o sea, hay... No sé, ¿en qué lugar uno se pone de la mente de la persona para hablar con alguien? Ujú. Yo, antes de que nos cuentes en qué lugar se puede poner uno para hablar con alguien, voy a recordar las vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Y ahí entonces sí seguimos. ¿Cómo es esto de ponernos de un lado o del otro para hablar Claro. con alguien? Estos lugares, aunque sean virtuales, funcionan en la realidad psíquica de la persona. Entonces, por ejemplo, si una persona está inclinada hacia abajo pero hacia su izquierda y tiene el negativo ahí, ya es como si se metiera directamente el negativo. No es solo que está considerando eso como parte de ventajas y desventajas, sino solo las desventajas. Ujú. Diferente de ponerse solo, digamos, inclinarse hacia el otro lado, que lo mismo se ve desde otros aspectos, los beneficios que tiene, lo que tiene él. Cuando nosotros nos superponemos con las imágenes positivas de una persona, el filtro mental de esta persona nos hace match, nos junta con estas ideas positivas.
Así que tiende a ver lo mejor de nosotros, así naturalmente, le caemos simpáticos a esa persona, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos esta misma conversación y nos superponemos con las imágenes negativas de la persona, y a esta persona se le van a hacer figura otros aspectos nuestros, los negativos, lo que falta, lo que no anda, y probablemente se dificulte la comunicación. Cuando la gente por algún motivo, no todo el mundo, digamos, la mayoría lo tiene a la derecha el positivo, pero mucha gente tiene el positivo a la izquierda. Así que en los autos es gracioso. Hay parejas que siempre que viajan en auto y maneja uno de los dos, quedan positivo con positivo. Así que en el auto acuerdan cosas, arreglan proyectos, les encanta viajar juntos, qué sé yo. Y otras parejas que llevándose bárbaro en la vida no pueden viajar juntos en auto, porque el otro le está criticando todo lo que hace. O sea, si justo el que maneja queda en el negativo del acompañante, todo lo que haga el que maneja al acompañante le va a resaltar como los errores que cometa. Y lo que haga correctamente va a pasar de fondo. En cambio, si le queda el positivo, va a retroalimentar la charla, etcétera, etcétera. Así que bueno, a veces para vendedores o para educadores o para... Parece un chiste, pero no es lo mismo explicarle una fórmula matemática a alguien desde su positivo que de su negativo. Y ahí, ¿cómo haré? Porque en el aula la maestra está enfrente y los chicos están acá. Sí. Eso es en el modelo tradicional. En el modelo tradicional, sí. En las escuelas. Sí, 90% de las escuelas. El 90% de las escuelas, la maestra está parada enfrente y los chicos están sentados en el pupitre del otro lado. ¿Cómo puede caminar por todo el... ¿Cómo hace? ¿Cómo claro, lo resuelve? ¿Cómo Son resuelve? 30 además, ¿no? Sí, digo... Como hay unas herramientas muy rápidas de la PNL para cambiar fobias, en los 90, cuando los gerentes le pusieron una PC en el escritorio, nos contactaban muy seguido porque se decía que tenían fobia al teclado. Que tenían fobia a los yuppies que venían sabiendo manejar las computadoras, claro, que ellos no sabían. Así que tenían la PC ahí, pero no la usaban. Y cuando íbamos a verlos, nos fijábamos de qué lado la gente, digamos, según su representación virtual, acomoda su escritorio. Entonces las fotos de la gente querida y que se llevan en el positivo, la bandejita de los problemas va en el negativo. Más o menos lo virtual ordena lo material. Más o menos bandeja de entrada y salida está a la izquierda y la foto de la familia a la derecha, entonces así como el estándar. Ah, sí. Ahora bien, en general esas personas tenían el fax en su positivo y la PC la tenía en negativo. Y una de las pocas cosas que hacíamos era cambiárselo de lugar. Y a la semana la PC era fantástica, los mails eran silenciosos y el fax era un aparato ruidoso y no sé qué. Ahora había un gerente que tenía 2 filas de escritorios así delante del suyo, y realmente él opinaba que todos los del positivo eran bárbaros, eran fantásticos, qué sé yo, y los otros eran terribles, era siempre la fila de los que no sé qué. Y yo recuerdo maestras que tenían este concepto del aula, ¿no? La mitad del aula era buena y la otra mitad... Que los buenos eran los de adelante, pero más que nada los de este lado, porque los de este lado eran buenos, pero no eran tan estudiosos o cosas por el estilo. Siempre algún defecto los del negativo tenían. Así que, en parte, conocer los propios filtros... lo que nos pasa o le pasa a la gente que juega con la mente holográfica es que nos damos cuenta cuando el negativo está inmenso o cuando el positivo está fuera de orden y uno le está viendo muy optimista, o cómo se filtran algunas cosas de la realidad para poder acomodarlas de un modo que no sea más funcional, ¿no? Gracias. Ahora seguimos hablando de cómo utilizamos en la vida cotidiana la mente holográfica, y mientras tanto vamos a escuchar la columna de Maximiliano Fornari, Maximizando tu liderazgo. Maximizando tu liderazgo. Siguiendo con esta serie de columnas relacionadas al liderazgo y al ilusionismo, quiero contarte una historia que me ocurrió hace unos años. Yo tendré unos 20 años y solía reunirme en una entidad mágica, una especie de club de magos, como solemos decirles. Desde hacía varios meses nos reuníamos en un bar, y en una ocasión vino un gran mago de otra ciudad al que admiraba y sigo admirando mucho. Su nombre es Alan Magic,
Después de algunos minutos de charlas y mostrarnos juegos entre nosotros, le pedimos que hiciera alguna rutina de magia. Entonces se dirigió a un escenario improvisado y me pidió que lo ayudara. Como mago, estaba muy atento a cada movimiento que él hacía. Comenzó explicando algunas cuestiones técnicas de cómo pararse en el escenario e interactuar conmigo. Miraba mi ropa, me preguntaba qué cosas tenía en mis bolsillos, sobre qué marca era el saco que llevaba puesto y varias cosas más que me desorientaron de tal manera y a tanta velocidad que en 2 minutos terminé totalmente mareado. Antes de que me bajara del escenario, me di cuenta de que en sus manos tenía varias pertenencias mías. La billetera, un pañuelo, un mazo de cartas. Me había robado sin que me diera cuenta. ¿Cómo era esto posible si yo estaba muy atento a sus movimientos? Y fue así como conocí a una de las ramas del ilusionismo llamada pickpocket, el arte de robar en escena. Estudiando a grandes magos que se especializan en esta disciplina, descubrí que para acercarse a una persona hay que manejar bien el próximo concepto que te quiero transmitir, y es el de proxemia. Imagínate que estás en un colectivo totalmente lleno, y solo un asiento de 2 queda libre, y te tengas que sentar al lado de una persona. Lo normal es que esa persona no se siente incómoda, ya que el micro está muy lleno, sino se sentiría normal. Ahora imagínate que en ese mismo transporte haya solo una persona. ¿Qué ocurriría si te sentaras al lado de esa persona, mientras el resto del micro o colectivo esté vacío? Seguramente se sentiría muy incómoda, porque tiene que ver con las distancias y el momento. Alrededor de nuestro cuerpo existe una especie de burbujas de comodidad. La más cercana a nosotros es una especie de burbuja de intimidad. Luego, otra burbuja un poco más grande, que es el espacio personal. Y otra más grande aún, que es el espacio social. Cuando hago pickpocket en escena con una persona, pienso como si tuviera que atravesar varias cajas fuertes. Cada una tiene su propio código para abrirla. 2 tips que te pueden servir a la hora de acercarte a hablar con alguien o estar en una reunión. El primero es que evites hablar con alguien frente a frente. Eso da, por un lado, sensación de enfrentamiento. Para ello, rota ligeramente tus pies de forma que ellos queden en un ángulo que formen 45 grados. El segundo tip es que si la persona no es de tu círculo íntimo, no invadas ese espacio. Es decir, evita entrar en su burbuja de intimidad si ella no te lo permite. Mantén cierta distancia prudencial a fin de no generar incomodidad. Bien, espero que estos secretos que usamos los magos te sirvan y te den herramientas para seguir maximizando tu liderazgo. Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Bueno, muchísimas gracias Maxi por la entrega de las columnas que nos hace día a día. Por cierto, nos está escuchando, está comentando la foto de Facebook, está fabiando los twitters, así que le mandamos un saludo. Le mandamos un beso a Maxi. Y continuamos entonces hablando con Fernando de la mentelografía. Sí, que me gustaría rescatar un poquito esto de lo que venía hablando Maxi en la columna, sí, que él hablaba de la burbuja de intimidad y la forma de acercarse a una persona, además de esto que le sucedió en su experiencia con el mago, con el pickpocket, sí, en donde hizo, en términos de, me imagino, ¿no? En términos de magia se llamará de una forma, desde la programación neurolingüística nosotros llamamos que primero hizo rapport, empatía, y después lo lideró sacándole las cosas sin que se diera cuenta, entrando en su círculo íntimo. Tuvo su atención enfocada en otro lado mientras entraba en su distancia íntima, porque el tema es que para poder meter la mano en los bolsillos tiene que entrar en la distancia íntima y uno no deja que cualquiera entre esa distancia.
Cuando nosotros leíamos las cosas de Proxem y demás, tenían medidas estas, de 15 a 20 centímetros es la distancia íntima, la distancia social, etc. Me acuerdo cuando hice el practitioner, además, dependiendo de si era la distancia anglosajona o la distancia latina, son distintas. Claro, eso era típico. Ahora, cuando empezamos con la mente holográfica, nos dábamos cuenta de una cosa interesante. La gente, por ejemplo, para recordar algo desde adentro del recuerdo, adelanta la cabeza. Se mete como adentro de la representación y toca los objetos, y los gestos que hace corresponden a los de un actor que está actuando esa escena. Otro modo, uno podía ver ese mismo recuerdo de afuera, como si fuera una pantalla de televisión o de cine, o como si fuera un teatro, o como si fuera un tablero de juego y verlo desde arriba. Había diferentes formas de ver ese mismo recuerdo desde afuera. Y la gente hacía unos gestos diferentes, sea que estuviera en pantalla o que estuviera en tablero o que fuera tamaño teatro. Ahora bien, sabíamos que había una distancia mostrador, por ejemplo, que por proxemia había una distancia comercial, pero no sabíamos qué era lo que hacía que la gente eligiera esa distancia. Y es porque cuando nos representamos las cosas y le queremos representar los detalles de la imagen a alguien, tocamos nuestra fantasía con los dedos y hacemos gestos. Entonces, en la distancia mostrador, nosotros lo que hacemos es poner nuestra idea de la cosa y le permite al señor o a la persona del otro lado del mostrador representársela fácilmente. Yo le digo, quiero un cañito que doble en él y que haga no sé qué cosa, y la persona fácilmente se lo representa. Ese es el secreto de los ferreteros. Claro. Cuando vas a pedirle el coso del cosito que calza en el coso, se lo pueden imaginar y saben lo que es. Así es. Descubrimos el secreto de los ferreteros. Ahora, cuando veíamos a la gente charlando en los bares, la gente tiene distintas charlas para una conversación. Si la charla es algo que se está hablando como desde afuera, como objetivamente, las personas están tiradas para atrás. Pero hay relatos, cuando los relatos son íntimos, las personas se acercan cabeza con cabeza. Porque ahí no alcanza con que la persona se represente la cosa de afuera, sino que se tiene que meter con uno en el recuerdo o en el proyecto. Y entonces te acompaña en los gestos y todo. Por eso la gente se acerca para virtualmente poder entrar en eso que uno está narrando. Así que las distancias íntimas tenían que ver también con compartir ideas, porque uno no deja que cualquiera se superponga con las ideas de uno, ¿no? O sea, en general guardamos un espacio para poder representarnos las cosas. Para nuestras ideas y el otro. Sí. Y para que el otro pueda verlo. Antes de continuar, vamos a escuchar una publicidad. Sentite bien, lográ tus objetivos, desafía tus límites. Formaciones de programación neurolingüística y coaching ontológico, certificaciones internacionales. Invertí en vos y en tu salida laboral. Coaching ejecutivo a medida. Organizaciones y empresas de primer nivel ya se capacitaron con nosotros en comunicación efectiva, liderazgo y trabajo en equipo. www.elbaceldes.com.ar. Facebook PNL y Coaching Elba Celdes Consultores. 15 44 04 36 56. Y volvemos entonces. Antes de continuar vamos a hablar con la gente de así no corta, no lo vuelvo a cortar cuando está hablando. Pero... no me mires así. Vamos a escuchar el segundo tema y seguimos en un ratito. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto seguimos por Hangout porque me cortaban la radio, que no puedo seguir hablando, por lo menos tengo este pedacito. Tenés 3 minutos. 3 minutos tengo. Sí, bueno. Te quedan 2:40. Bueno. Me había quedado pendiente esto que hablábamos de lo 3D y lo plano, y yo te decía, te contaba que había visto en un par de shows de hipnosis que le cambian la percepción a la persona, de que deje de ver las cosas 3D, plano. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿no? En general creemos que lo que vemos es idéntico a lo que es, y lo que vemos es una construcción. Lo que veo es lo que veo. Claro,
Y eso que ves es una construcción. Así que la gente cuando va andando según su programa hace figura de distintas cosas. Por ejemplo, alguna persona entraría a este espacio y vería un lugar 3D, pero otra gente vería un lugar marrón. No, que fuera tridimensional, no le importaría el color. Para otros sería un lugar cerrado, para otros sería un lugar oscuro, o sea, no todos evalúan el volumen en la construcción visual. Pues a alguna persona le preguntás qué tamaño es y te dice tantos metros. Y si no todos evaluamos el volumen en la construcción, ¿cómo juega en la mente holográfica? Que una de las cosas importantes es el volumen. Sí, sobre todo era esto, cuando la gente hacía descripciones con los gestos de las cosas, describía cosas 3D. En las escenas, en los recuerdos. Y hasta ese momento se consideraba que era como una línea, por ejemplo, se pensaba que era una línea del tiempo. Que era la línea que unía los recuerdos del pasado, del futuro. Y para nosotros son campos del tiempo, la gente se representa espacios tridimensionales. Esa tridimensionalidad hace que, por ejemplo, la línea del tiempo se pueda cruzar con el positivo, o con lo real, o con lo negativo. Si fueran planos sería fácil mantenerlos separados y no pasaría lo que nos pasa con los juicios previos, que es... Con esto que contabas hoy de que si el negativo se me cruza con el pasado, todo pasado fue peor. Y... como prejuicio, antes de... Digamos, uno ya trae imágenes que justifiquen eso, recuerdos que hagan que eso se vuelva más verdadero. Vamos volviendo verdadero la representación que hacemos. Claro. Había también un tema, recuerdo de haber leído en el libro, que tiene que ver con esto de lo real, lo irreal. Sí, la gente describía cosas 20 segundos. Y a veces tocaba las imágenes y a veces no. Cuando las imágenes estaban fuera de distancia, en general hablaba de cosas irreales. Y cuando la gente toca las ideas, en general habla de cosas concretas, materiales, que se pueden tocar. Volvemos entonces, estábamos escuchando Could You Be Loved de el tributo a Bob Marley en Israel. Con una característica fabulosa. Sí. Tema. ¿A quién se lo agradecemos? Sí, además de agradecérselo a Danny Cooperman, que lo había publicado en su muro y nos gustó mucho, por eso lo usamos, todo el tema está hecho a capela. No hay instrumentos. No hay instrumentos, sí, la voz. La voz. Justamente destacábamos el talento, ¿no? Que es el don maravilloso por el cual nos expresamos hacia el mundo. Eso que nos tocó. Y seguimos con Fernando, les contamos que seguimos hablando un ratito en el Hangout. Después lo van a poder ver. Lo van a poder ver. ¿En dónde lo van a poder ver, Mariano? Vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. El micrófono. Ahí estamos, otra vez estábamos discutiendo por el micrófono que parece que tiene un ruido, nosotros acá no lo escuchamos. Seguimos entonces hablando de la mente holográfica y habíamos dicho, cuando estábamos hablando antes de terminar el segundo bloque, esto de poder, de tirarse más hacia un lado, ya sea a la izquierda o la derecha, y hablamos de lo que es en una ola, ¿no? Y si llevamos este ejemplo a una oficina, en un grupo de trabajo, ¿cómo podemos darnos cuenta o resolverlo? ¿Puedo hacer una pregunta específica con respecto a esto? Sí. Que a mí me interesa y a veces nos pasa a nosotros como equipo de trabajo. ¿Cómo podemos usar a nuestro favor esto, conociéndolo, en la toma de decisiones? En la toma de decisiones de algún proyecto que tenemos que encarar, que a veces se complica. Sí. Bueno, respecto al positivo y el negativo, nosotros usamos para grupos la estrategia de creatividad de Walt Disney, con algunos ajustes. O sea, por ejemplo, cuando vamos a hablar sobre el resultado que queremos obtener, ponemos a toda la gente con el positivo, que el positivo dé a las otras personas para hablar de qué resultado se quiere obtener. Pero eso me complica en una reunión de mesa redonda o... Esas mesas no están hechas en función de la mente. Están pensadas como que la gente pensaba solo auditivamente.
los escritorios, los pupitres de los colegios y todas esas cosas hacen que gente que es muy imaginativa y que tiene muchas posibilidades mentales no puede usarlas porque mucha gente toca sus ideas para pensar. Pensado un sistema educativo que no deja que los niños se muevan, estaba pensado como si el pensamiento solo fuese auditivo. Y entonces que no hubiese ruidos, que los chicos no se movieran, lo único que tenías que hacer era escribir y no necesitabas más espacio que el ancho de tus hombros. Pero no es verdad, entre un chico que recuerda una célula de un tamaño de 3 centímetros con toda la información así, y un chico que se imagina una célula de 1,20 m, 3D, en movimiento, hay mucha diferencia de puntaje a un examen escrito, a un volcado en términos digitales. Damos fe, o sea, Sí. nosotros dos damos fe porque Sí. hemos hecho juegos así para enseñarle algunas cosas a mi hija. Por ejemplo, la vez pasada se aprendió toda la junta militar de la época de la Guerra de las Malvinas por jugar holográficamente con la información durante 15 minutos. Así es. O sea, así es. en 15 minutos y, no sé, 3 meses después le volvimos a preguntar y se lo acordaba. O sea, cosa Sí. que yo tuve que aprenderlo en su momento, los nombres de próceres o lo que sea, sentado, quieto, leyendo y repitiendo 4.800 veces. Repitiendo auditivamente. Para la Sí. gente que tiene buena memoria auditiva es solo una ventaja. Pero bueno, muchas veces la educación o las empresas están pensadas como si la gente solo pensase auditivamente. No está en función de que la gente despliegue su holograma. Pero bueno, nosotros cambiamos las sillas, sacamos las mesas del medio, ponemos a la gente para que todos conecten al positivo y tengan una gran idea, o cuando hablamos con Daniel de qué taller vamos a hacer, ponemos el positivo y tenemos una idea gigante. Y después nos damos vuelta y entre todos criticamos la idea desde nuestro negativo. Y eso va recortando todo lo que Pero no sobraba. es más fácil el negativo hacerlo desaparecer y listo. Sé que lo hablamos en el programa anterior, Sí. que lo pueden ver en nuestras vías de comunicación, que le vamos a recordar a nuestros oyentes. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Bien, pero digo, esto es importante, ¿no? Rescatar, porque surge inmediatamente esta pregunta: ¿para qué quiero el negativo? Claro, sin el crítico la obra carece de calidad. Ujú. Ahí nosotros tenemos una distinción entre lo que es el crítico destructivo y el crítico constructivo mentor. En general, en la voz del pensamiento o en la opinión externa, el crítico destructivo afirma y niega. El modo de hacer la propuesta es bajar línea. Y suele terminar con cualquier sueño, porque los sueños siempre son más volados, ¿no? Digamos, eso que uno quiere. Ahora, el mentor pregunta en función del resultado. Y un buen crítico en un grupo lo que hace es preguntar en función del resultado. Las respuestas a esas preguntas generan una tercera instancia que es el realizador, el que cómo eso se puede concretar, llevar a lo material. Así que en las empresas cambiamos las sillas de lugar, o por ejemplo, hay un proyecto que es a 6 meses. Ujú. ¿No? Y queremos poner de acuerdo a 6 personas que realizar ese proyecto a 6 meses. Algunas personas ven el tiempo de costado y 6 meses tiene unos 22 centímetros. Otras personas ven el tiempo de frente y 6 meses está como 15 metros para allá adelante. O sea, a veces cuando la gente habla de 6 meses, aunque la palabra sea la misma, lo que se representan holográficamente del tiempo no tiene ni semejanza. Y entonces creen que se están poniendo de acuerdo, pero no se pueden poner de acuerdo en los procesos porque cosas que se pueden ver de un punto de vista no se pueden ver del otro. Así que, por ejemplo, ponemos el objetivo materialmente a un lugar, escribimos en una pizarra y vamos dejando que la gente se acomode a la distancia de 6 meses del objetivo. Y entonces todos están en una distancia espacial y empiezan a entender cómo el otro se representa ese periodo de 6 meses y por qué a este le parece que entran tantos arreglos y a este no le parece que entran. O porque a aquel le parece fácil y a ese le parece imposible. Era un poco lo que nos ha pasado a nosotros en alguna empresa, de sentarnos adelante de un programa, de proyecto, y para mí una unidad de tiempo de un mes era un cuadradito, y cuando iba a hablar en su momento cuando trabajaba en informática con los programadores, para ello eran 50 módulos de programación que no llegaban a desarrollarlo
en un mes. Y yo no entendía, si era un cuadradito. Claro. O sea, era nada más que un cuadradito lo que tenían que hacer. Sí, estás por interrumpir. Sí. Vos. De esta forma, lo que quería preguntar, ¿no? Para en esto de poner a todos a la distancia del objetivo, ayuda a alinear a todo el equipo en función del objetivo. Claro. Y que todos también, Que digamos, sincronicen su representación del tiempo en el tiempo que quieren realizar el objetivo. Que sea más que lo que pasa con las palabras, que lo análogo como la parte subconsciente de esas personas se pongan todas de acuerdo en cuál es el tiempo que falta y los pasos a realizar. Se hace más tangible y empezamos todos a hablar de lo mismo, porque Sí. aunque podemos hacer una representación mental de lo del tiempo que vos decías, cuando lo empezamos a hacer tangible, ya entonces todos estamos hablando de la misma mesa, por decir algo. Exactamente. ¿Está? No solo la representación de la palabra que cada uno de nosotros hace. Y entonces eso permite entrar y salir del proyecto, permite a los otros utilizar los puntos de vista de otras personas. Cada vez que hay diferencias, si estas diferencias no son especificadas, va a llevar a una discusión y a problemas en la realización de ese proyecto. Ahora, nosotros, como lo que le hacemos es completar el mapa, le pedimos que lo pueda ver desde el punto de vista del otro y pueda armarse la representación del otro. Todos van teniendo un programa más completo de cómo realizar ese proyecto y mucho más compartido porque perciben realmente el punto de vista de los otros. se crea lo que sería un mapa nuevo, un mapa del grupo. Un mapa común, tal cual. Muy interesante la aplicación concreta para empresas, que era algo que nos quedaba pendiente. O sea que repasemos. Estuvimos hablando de la aplicación en la familia, en lo cotidiano, en la pareja, en esto de tener presente cuál es mi campo positivo, negativo, En lo personal, qué es lo que voy al auto, qué es lo que no, cómo me represento yo mis cosas y qué es lo que me pasa cuando lo represento a cierta distancia, volumen, tamaño, sí. Lo de positivo y negativo que me pasa cuando lo acerco o no. Y también esto que hablábamos recién de las empresas, del trabajo en grupo, que me parece una de las cosas más maravillosas, porque sí. Me ha hecho acordar a muchas discusiones que he tenido durante mucho tiempo en las empresas que he trabajado. Sí, Los lugares fijos con la mente a veces se lleva re mal. sí. Y muchas mesas de directorios hace que algunas personas que habitualmente no discutirían, discutan en la mesa de directorio. O en la mesa de reuniones especialmente. Y a veces después... Por ahí en se el van a pasillo, jugar en el pasillo o en la cancha Sí. de golf se llevan bárbaro. Alguna gente que siempre le queda el negativo a otra persona y entonces tiende a pensar de cierto modo de esa persona. Sí. Cuando todo el grupo puede ponerse a mirar los aspectos positivos en sincronía y los negativos y usar eso de un modo que sirva para tener mejores definiciones análogas y una forma más concreta de realizar casi cualquier proyecto. Y se nos fue el tiempo. Sí, esto más que una interrupción es un saludo. Muchísimas gracias, Fernando, por estar acá. Un placer, chicos, gracias por muchas invitarme. gracias. Un deleite que nos hayas contado un cuentito y haber empezado el programa. La verdad que nos dimos un gusto nosotros. Muchas gracias. Que hayas empezado el programa con el cuento vos. Muchas gracias. Antes de saludar, tengo agenda. Claro, tenemos agenda. 23 y 24 de mayo tenemos el entrenamiento de la mente holográfica que lo dan Daniel y Fernando Cooperman y organiza Efecto Butterfly. El mail es mh@efectobutterfly.com. Si no, lo pueden ver en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y también el 8 de junio vamos a estar haciendo un taller que se llama After Office para el estrés, que va a estar a cargo de la coach ontológico profesional y coach corporal Melissa Corrales, y también lo vamos a estar organizando nosotros. Más información en nuestra página en Facebook y si no en info@efectobutterfly.com. Buenísimo, muchas gracias, Marian. Muchas gracias, Marce. Un placer, como siempre. Acordate, decidí ya, sé un precursor, goberná tu forma de pensar.
Efecto Butterfly, el canal de difusión de la programación neurolingüística, coaching y neurociencia aplicada que une a los profesionales con el ciudadano de a pie. En lenguaje cotidiano te regalamos ideas, técnicas, novedades y entrevistas con las personalidades más destacadas que te ayudarán a vivir cada día mejor disfrutando de tu felicidad.